Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fijémonos lo que dice el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la vez pasada habíamos dicho que capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 era un tema. Se refería al tema de que ¿quién es el pueblo escogido de Dios? ¿Quiénes son los que fueron escogidos por Dios para poder ser elegidos? Y en el capítulo 3 mencionaba perfectamente, ¿no?, que fueron predestinados, todas estas cosas. Ahora el apóstol Pablo está diciendo que les ruego, les suplico, que quiere que hagan, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esta palabra vocación también se puede entender como invitación. Dios nos invitó a ser parte de su pueblo. Por eso, en un resumen relámpago, ¿no?, como la vez pasada hicimos un resumen, pero sobre Efesios, pero ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos tocado rápidamente, Efesios 1 hasta 3, en la Escritura antigua. Vamos a Isaías capítulo 9 primero. A ver, ¿quiénes son estos que fueron invitados? ¿De quién se trata? Eso es lo que tenemos que entender. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, el versículo 1. ¿Tienen lo que dice? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Aquí en Isaías está saliendo que este pueblo que está viviendo ahora en oscuridad, en angustia. ¿Por qué en angustia? ¿Por qué vivían en angustia? Porque no tenían la palabra, porque no tenían a Dios, porque estaban viviendo bajo la potestad del príncipe del aire. Así estaban viviendo en angustia, pero no será siempre así su vida. Va a llegar el tiempo en que Dios va a manifestarse en este lugar llamado, como dice ahí, Galilea de los gentiles. Galilea, el pueblo escogido por Dios, tierra de Dios. ¿Por qué se llama gentiles? Galilea de los gentiles, porque ahí fueron mezclados todas las naciones. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿Qué significa tinieblas? Sin palabra. ¿Se recuerdan cuando aparece tiniebla? Sin palabra, en oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan
cuando reparten despojos. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y esta última palabra es importante, dice el celo del Señor. Generalmente, ¿hacia quién se tiene celo? Un esposo tiene celo hacia su esposa. Entonces, porque tiene celo hacia su esposa, va a hacer ¿qué cosa? Va a sacarle a su esposa de la angustia, va a sacarle de la oscuridad, de las tinieblas, y le va a volver a traer al lugar que le había prometido. Está hablando Dios sobre Israel, está invitándole. Otro capítulo, Jeremías 31. Recuerden que solamente estamos haciendo un resumen de la invitación que Dios nos hizo. Jeremías 31. Jeremías 31. Son versículos que tienen que aprenderse bien, ¿no? Para entender quiénes son los llamados, quiénes son los escogidos, quiénes son los que fueron invitados a ser parte del pueblo de Dios. Jeremías 31, versículo 1, dice: en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias, ¿de dónde dice? De Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho el Señor, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión al Señor nuestro Dios. Porque así ha dicho el Señor, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. ¿Qué dice ahí? Cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh, el Señor salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Fíjense que dice cabeza de naciones, remanente de Israel. ¿Quiénes son los invitados? Las naciones, pero ¿quiénes de entre estas naciones son a los que Dios está llamando al remanente de Israel? Naciones, pero remanente de Israel. El resto, el pueblo que está ahí esparcido. Amén. Bueno, salteemos un poco el versículo 23. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Oh morada de justicia, oh monte santo, habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Dice aquí, satisfaré al alma cansada. Significa esa persona cansada, preocupada, va a sentirse satisfecha o no. ¿Se acuerdan quién había dicho a todos los que están cargados y cansados, yo haré descansar? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Pues venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo haré descansar. Lo mismo está sucediendo acá en Jeremías. ¿A quién se está refiriendo Jesús? Primero, ¿a quién se está refiriendo Jeremías? A su pueblo. ¿A quién se está refiriendo Jesús? A su pueblo también. El versículo 31, finalmente, y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién dice ahí? Con la casa de Israel, son las 10 tribus, y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. ¿Qué fue Dios para su pueblo? Marido. Entonces, ¿quién es la esposa de Dios? La iglesia Israel. Israel, la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, nos referimos a Israel. Cuando hablamos de Israel, nos referimos a la iglesia. Eso tenemos que entender. ¿Quién es Israel? Judá, las 10 tribus esparcidas. Dios hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí, pero ellos invalidaron el pacto, dice, porque no la cumplieron. Ahora, establecer, después de haber ya pasado mucho tiempo trayéndolos del cautiverio, rescatándolos otra vez, va a hacer un nuevo pacto con ellos.
Pero esta vez, ¿dónde va a poner su ley? ¿Dónde va a estar su ley? En su corazón. Esto quiere decir, atiendan muy bien, voy a ganar su corazón. Voy a conquistar su corazón. ¿Me entiendes? Es la misma cosa que yo le diga a alguien, mira, estamos casados por ley, acá está escrito, pero, y bueno, ¿qué voy a hacer? Estoy casado por ley, no me queda otra. Es diferente que ganar el corazón de la persona. Que aunque no estemos casados por ley, pero en mi corazón sí ya está ganado esa persona. ¿Me entienden? Dios esta vez va a conquistar nuestro corazón. Así está escrito en la Biblia. Finalmente, Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14. Estamos haciendo un repaso de la invitación que dice el apóstol Pablo que hemos tenido para ser parte de su pueblo, que estaba escrito en toda la Biblia. Oseas capítulo 14, versículo 1. Fíjense lo que dice ahí. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿A quién le está llamando Dios? A Israel, a su iglesia, a la iglesia. ¿Qué es iglesia? Los sacados fuera. Le está llamando de entre las naciones, de entre todos los pueblos donde fueron esparcidos, los está llamando. ¿Me entienden o no? Vuelve a Israel, a el Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved al Señor y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Saben por qué habla del huérfano? Porque cuando Israel se va y empieza a tener hijos en las naciones, esos hijos quedan como huérfanos. Pero Dios va a rescatarle y a adoptarle a esos hijos. No habrá más huérfanos, terminarán los huérfanos. Los nacidos afuera van a volver otra vez al pueblo. 5. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, fíjense lo que va a decir Efraín, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Así Efraín, ya yo no tengo nada que ver con la idolatría, ya encontré a mi Dios verdadero. Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado su fruto. ¿Quién es el sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Los caminos del Señor ya hemos estudiado el día domingo, ¿qué son, no? Cuando ustedes escuchan los caminos del Señor Jesús, ¿qué dijo en el libro de San Juan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz, yo soy la puerta. Todas estas cosas que Jesús mencionaba refiriéndose a su justicia, su enseñanza. El que ande por esto encontrará eternidad. Bueno, y el que rechace esto caerá como rebelde. Dice. Bueno, volvamos a Efesios, ahora sí. Bueno, todo lo que acabamos de ver son los versículos que muestran a quién se refiere el apóstol Pablo cuando está llamando a ser parte del pueblo, a Israel. Versículo 1 entonces, yo pues preso en el Señor, Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la invitación o vocación con que fuisteis llamados. ¿Quiénes son los que fueron llamados? Los israelitas, el pueblo de Israel. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Nosotros estuvimos viviendo sin guía, sin palabra, sin Dios, en rebeldía. Dios, por la misericordia, por la gracia y por su amor tan grande, un día nos llama. ¿Con qué corazón tenemos que empezar a retornar? Yo soy hijo de Dios, santo, justo y perfecto. Yo la salvo, man. Con ese corazón.
¿Con qué corazón Dios está esperando que uno regrese a la casa, al pueblo? El arrepentimiento, corazón humilde, con mansedumbre. Sí, yo por la gracia estoy volviendo a la palabra, por la gracia estoy entendiendo. Realmente fue la misericordia de Dios que me rescató. Pero muchas personas, ¿cómo vienen al camino de Dios? Cuando empiezan a conocer un poco la palabra, ya empieza la arrogancia, el menosprecio a otro, el querer juzgar a otro. ¿Se acuerdan que decía el apóstol Pablo en Romanos 11? No sean arrogantes, porque Dios les está abriendo el corazón. No se sientan ustedes mejores que el pueblo judío. No se sientan ahora especiales. Precisamente eso ha ocurrido. Hoy en día muchas personas, nosotros somos mejor que el pueblo judío, nosotros somos el pueblo, nosotros... Tiene arrogancia en su corazón. ¿Qué el apóstol Pablo está diciendo? ¿Cómo quiere que lleguen? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Claro que cuando vos empezás a llegar en un lugar y vos estabas en un mundo perdido, en un mundo totalmente apartado, eso se está refiriendo a los que entendían ya la palabra, yo también tengo que tener paciencia. Hay muchas cosas que no entiendo todavía. Hay muchas cosas que no comprendo todavía. Cuando está llegando una persona nueva, yo ya quiero que entienda todo, yo ya quiero que sepa todo, yo ya quiero que cambie ya. Deja ya eso, no viva más así, no ande más así. Así uno puede ser. Acá que dice soportando, ¿así dice o no? Soporta. Y es lo que menos nosotros queremos hacer. No le soporto a ese, no le soporto luego. Pero dañan el problema. Pero Pablo está diciendo así. ¿Y cómo es que vos podés tener ese corazón de humildad si identifica quién sos? ¿Con qué corazón el hijo pródigo volvió a la casa? ¿Con qué corazón él vino? Ay, ahora vino otra vez, ya gracias papá, dame el abrigo, ahora soy el rey así. No, él agachadito, aunque el hermano mayor le exhortaba, le retaba y callado, solamente esperando aprender, recibir la gracia. Con ese corazón también nosotros tenemos que empezar a volver a la verdad, no con corazón arrogante ni duro. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Y esta palabra solícitos representa dispuestos o listos. Significa preparado. Al empezar a regresar al camino de Dios, a las cosas de Dios, mi corazón tiene que estar preparado. ¿No es? ¿Qué es el problema de muchas personas cuando empiezan a aprender la palabra, a profundizar? Como no tienen un corazón preparado, a la menor dificultad, a la menor situación difícil, hace un zarambi. No quiero, no me interesa nada. Tira todo por la borda. Esta persona no está preparada para aceptar el camino de Dios. Recuerden que ahora estamos entrando en la segunda etapa de Efesios, donde ya habla cómo tienen que ser las personas que han sido invitadas. Ya vimos quiénes son los invitados. Ahora, cómo tiene que ser su vida. Esta es la segunda parte de Efesios, la unidad en el Espíritu. ¿Cómo tiene que ser el corazón de una persona que ha sido llamado, rescatado del mundo? ¿Cómo tiene que ser su vida? Entonces, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el versículo 4, vamos a atender lo que dice acá. ¿Cómo tiene que ser los escogidos de Dios? ¿Cómo tiene que ser la comunidad en general? Hay la comunidad en general, amplia, y hay las comunidades locales. Nosotros somos una comunidad local. Pero esta comunidad local también tiene que tener la misma característica que la comunidad general. ¿Me entienden? No puede ser que cada comunidad tenga otra mente, otra diferente. Por más que estamos en pequeñas localidades, pero en general todos tenemos que tener misma manera, mismo corazón, mismo sentir. Y esas cosas, ¿cómo se puede lograr? ¿Cómo podemos ser así? Pues eso tenemos que ver qué dice aquí. Fíjense lo que dice, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación o invitación. ¿Qué dice aquí? Un cuerpo. ¿Qué es ese cuerpo? ¿A qué se refiere con un cuerpo? ¿A qué cuerpo se refiere? El cuerpo de la iglesia. Y fíjense acá, capítulo 1, versículo 21, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza, está hablando del Mesías, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces,
Ese cuerpo que se está refiriendo se refiere a la iglesia. Y habíamos visto previamente qué es la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Israel. Entonces, si dejamos Israel afuera, ¿a quién le llamamos iglesia? Vamos a sacar a Israel. Vamos a sacar al pueblo de Israel. ¿Quién es la iglesia entonces? ¿Quién sería la iglesia? ¿Quién sería la esposa de Dios? Por eso nosotros somos Israel. Israel es la iglesia. Somos los vencedores. Entonces, el problema hoy en día con muchas personas, ¿qué es? Cada persona ha hecho diferentes cuerpos. No, yo soy un cuerpo, la iglesia tal, la iglesia tal, la iglesia tal, la iglesia tal. Hay muchísimos cuerpos. Entonces Dios se convirtió en un Dios con muchas esposas. Dios tiene muchas esposas, Dios tiene una esposa. Se llama Israel. Entonces, es la primera cosa que pide el apóstol Pablo, que tiene que tener en cuenta la persona que ha sido rescatada, ¿no? Somos miembros de un solo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia, es Israel. Ahí ya estamos todos unidos, ya tenemos todo un mismo corazón de entrada. Después, ¿qué dice? Un espíritu. Y acá yo hice algunas versiones tratando de entender qué es espíritu. Palabra de Dios, primero. Manifestación de Dios sobre las escrituras, o las leyes de Moisés, la Torah. Después, actitud de cada persona, cambio en la vida de cada persona. A todo eso le podemos relacionar que se refiere un espíritu. Quiere decir que las personas tienen un solo cuerpo de Israel, tienen que ser guiadas por un solo espíritu. ¿Ese espíritu de dónde viene? ¿De quién viene? Viene de Dios. Entonces, para que sea guiado por un solo espíritu, eso tiene que venir de la Escritura. Si alguien saca la Escritura, si alguien corta la Escritura, ¿podemos ser guiados por un mismo espíritu? No. ¿Cómo podemos congeniar? ¿Se puede decir así? Con un mismo espíritu. ¿En qué manera podemos relacionarnos con un mismo espíritu? Únicamente siguiendo lo que está escrito en la Biblia. Sacamos lo que está escrito en la Biblia y ya cada uno va a tener diferente espíritu. No, pero acá yo pienso, ahí está. Por eso es importante. Después, un cuerpo, un espíritu con que fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué es una misma esperanza? Vamos a pensar. Hay muchas personas que su esperanza de ir a una congregación o hacerse parte de un miembro de una iglesia es: aquí va a cambiar mi vida, aquí voy a ganar más dinero, Dios me va a bendecir. O otro, acá voy a recuperarme, voy a sanar. ¿Ustedes han escuchado que muchas personas tienen esa esperanza? ¿Cuál debe ser la esperanza de un escogido de Dios? Si alguno, no, yo pensé que en la iglesia mi vida iba a cambiar y peor, nomás que me va más mal, no me va bien los negocios, será sirviente más. Si esa es su esperanza, entonces diferente ha sido su llamado. ¿Cuál es la esperanza de los que han sido rescatados del mundo por medio de la obra de Jesucristo y la sangre de Jesucristo? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza, por ejemplo? Nosotros, ¿a qué es nuestra? ¿Por qué estamos continuando este camino? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? Llegar a el reino celestial. ¿Sí o no? El reino celestial, el reino eterno. Tener la eternidad con Cristo. Vivir eternamente en su reino. Aunque algunos entiendan algunas veces de una forma, otra. Pero si todas las personas, todos los que son llamados afuera, tienen esa esperanza, un día reinar con Cristo, ahí ya estamos de acuerdo, ¿no? Ahí ya nos ponemos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Es una gran prueba, esperanza, ¿o no? ¿Ustedes cuáles son sus esperanzas? Un día reinar con Cristo y ustedes un día... Bueno, ahí ya, eso ya es punto de charla ya. Ya tal vez hay algunas diferencias por ahí, pero de ahí partimos. Entonces, si la esperanza es reinar con Cristo, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer para reinar. ¿Qué es lo que se va a hacer en ese reino? Eso ya toca la edificación, aprender. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿No? Supongamos que acá muchas personas no entienden nada de la Torah, la Escritura, de nada, pero tienen una esperanza. Yo un día quiero reinar con Cristo. Yo un día quiero estar con Cristo. Es suficiente para que puedan entrar en el reino, en el pacto. ¿En serio? Si esa es su esperanza. Ahora, si su esperanza es cambiar su vida, solucionar sus situaciones, mejorar su economía, entonces, no, hasta acá se acabó. No va a poder entender muchas cosas.
Por eso es importante que nosotros lo entendamos. El versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, ¿a quién se refiere con un Señor? Un maestro, un instructor. ¿Qué es el problema hoy en día de la mayoría de las denominaciones? Cada uno tiene su propio líder. Ustedes han escuchado, no, mi líder dice así, mi líder piensa así. Pero hermano, la Biblia no, pues mi líder cree así y yo creo como dice mi líder. Entonces, hay muchos señores, ¿no? El Señor tal, el Señor tal, el Señor tal, el Señor tal. Cuando tu líder te hace cambiar lo que la palabra de Dios dice, ya no es más un líder que representa a Dios. El líder de cada congregación tiene que estar sujeto a la Escritura, tiene que estar sujeto a este organigrama que está poniendo el apóstol Pablo, de acuerdo a cómo tiene que ser el pueblo escogido de Dios. La iglesia, la congregación, tiene que tener un Señor. Si acá hay muchos señores, entonces ¿cómo podemos? ¿Quién es nuestro Señor realmente? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. ¿Qué significa confesar que Él es Señor? Yo acepto su enseñanza, su obra, su vida, todo. Eso acepto. Lo demás es puro cuento. Así, eso tiene que ser. Pero muchas personas no. No, a ver qué dice el pastor. ¿Qué opina fulano? ¿Qué opina mengano? ¿Qué opina? Pero acá dice, no, pues yo voy a escuchar qué opina. Por eso es el problema de muchas personas. Entonces, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Qué es la fe? Y podemos pensar en muchos tipos de fe. Fe en que va a llover, fe en mi equipo de fútbol, fe en mi partido político. Pero para Dios, cuando Pablo está hablando acá de la fe, se refiere a la fe en la Escritura, en la palabra, en las cosas que Dios dejó. ¿A eso se refiere o no? O se está refiriendo, hermano, vos lo que pasa es que no tenés la fe. Tenés la fe y Dios te va a ayudar en este punto. Tenés la fe y vas a lograr estas cosas. Es el problema que a Pablo dice que una fe, tenemos que tener toda la misma fe para hacer este evento, no solo esta actividad. ¿A eso se refiere cuando dice una fe? No sé si me entienden lo que quiero decir. Supongamos que yo le digo, hermanos, por la fe vamos a asfaltar esta calle, tengan toda una misma fe. Pero hermano Luis no tiene esa fe. Entonces a eso yo le digo, hermano, vos no hacer como dice la Biblia. Acá dice que todos tenemos que tener una fe. Entonces uno le puede decir, pero pastor, ahí no se refiere a tener fe en asfaltar la calle. Se refiere a tener fe en creer lo que dice la Biblia, en vivir como dice la Biblia. Y yo que le diría, no, hereje, yo soy tu pastor, ya póngase ande. Y así es, así se manejan hoy en día muchas denominaciones o congregaciones. Si vos no seguís la ideología o el pensamiento del líder, no tenés la fe. Vos lo que pasa es que no tenés la fe, hermano. Vos no tenés la fe, tenés que tener la fe. Entonces cuando dice una fe, no se refiere a muchas fes, a una. ¿Y cuál es esa fe? La fe, según el apóstol Pablo, viene, ¿cómo viene? Por el oír. ¿Oír qué cosa? La palabra de Dios. El justo, el que entiende la Escritura, dice. El que conoce la Escritura vivirá por la fe, dice. ¿Qué significa? Vivirá confiando en lo que está escrito aquí. Eso le habló Dios a Habacuc, cuando Habacuc se preocupaba que ya el pueblo iba a ser llevado a Babilonia, y Babilonia le iba a meter un montón de ideología y de pensamiento. ¿Y qué va a pasar con el pueblo? Le dijo que vamos a terminar como las 10 tribus. Se quebrantó Habacuc, ¿o no? Entonces se va a terminar la obra de Dios, las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Habacuc pensaba en eso. Pero Dios que le dice, no te preocupes. El que viva impiamente, aunque viva acá en Israel, aunque viva en Jerusalén, va a vivir impiamente. Pero el que tiene la fe, el justo, por su fe, por su confianza en mí, hoy cobeta, va a vivir, dice. Así le estaba. Entonces, ¿a qué fe se refería? ¿Qué fe tuvo Daniel? ¿Qué fe tuvo los amigos de Daniel? No me acuerdo cómo se llama, Abednego, Mersar y ellos. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor le dijo que se inclinen ante su imagen? Ellos, no vamos a inclinar porque está prohibido en nuestra escritura, en nuestra ley. Ellos eran fieles, tenían fidelidad a esa palabra, aunque nos toque morir. Pero no murieron, porque fueron fieles a la palabra. Así está escrito. ¿Se acuerdan a Daniel también, que le hicieron trampa para que adore la imagen de un emperador? Se prohibió orar a Dios
Él igual oró, porque esa era la ley de Dios, según su palabra. Dirigirás tu oración hacia el lugar que Dios estableciere. Está escrito en la Torah, en los escritos de Moisés. Y eso hacía Daniel, porque tenía confianza en la palabra. Y a pesar de eso le llevaron al foso de los leones, pero murió. No murió. Porque el justo, por su fe, por su confianza en la palabra, vivirá. Pero ¿qué vemos hoy en día? La gente tiene esa fe. La gente está viviendo en esa fe. Cuando dicen, por la fe, hermano, vamos a vivir por la fe, hermano. ¿A qué se está refiriendo con fe? ¿De qué fe está hablando? ¿La fe de su iglesia? ¿La fe de su líder? ¿La fe de quién? ¿O la fe de la Escritura? La fe viene por el oír la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice. ¿Sin qué? ¿Qué tipo de fe? La Escritura. Si no tenés la palabra en tu corazón, ¿cómo le vas a agradar a Dios? Vas a vivir para la carne. Así está escrito. Entonces, una fe, ¿a qué se refiere? A seguir las instrucciones y las reglas de Dios. Y finalmente, un bautismo. ¿Y qué es bautismo? Un bautismo. Bautismo, conversión, imposición, misión. Así significa. Yo no tengo que convertirme a muchas cosas, ni tengo que convertirme a una denominación, ni a una congregación, ni a un líder humano. Mi conversión tiene que ser hacia mi Mesías, el ungido. ¿En el nombre de quién tengo que hacer el bautismo? En la Biblia Jesús mandó en el nombre de Jesús, porque Él es el que te ha mostrado el camino, la verdad y la vida. Entonces mi conversión, bautismo viene también de conversión, tiene que ser en el nombre de Jesús. Quiere decir, nombre quiere decir en la vida, en la obra que Jesús ha hecho. Entonces, si hoy en día la gente se bautiza, ¿para qué? ¿En el nombre de qué? En el nombre de una denominación. ¿Por qué muchas veces cuando uno se bautizó en un lugar y después va y cambia otra cosa? No, tienes que bautizarte, no, ese bautismo no sirvió. Y no, te cambia ahí. Algunos se bautizan 10 veces, 20 veces, 30 veces. ¿Por qué se están bautizando en el nombre de Jesús o en el nombre de la congregación, la denominación? Qué terrible, ¿no? Entonces, mi bautismo representa el objetivo por el cual yo estoy entrando otra vez al pueblo de Dios. Cuando Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento, al teshuvá, que quiere decir al retorno a la palabra, ¿era para qué? Para ser mormón, bautista, testigo de Jehová, menonita, era para ser israelita. Para eso era. Para dejar de ser judío, dejar de ser samaritano, dejar de ser celote, dejar de ser esenio y ser israelita. Para eso era, para eso le estaba llamando. Para volver a la fe original, a la palabra original. Así estaba escrito. Y después vendría el Mesías que le iba a bautizar, sumergir, ¿en qué dice? En fuego y espíritu. ¿Qué significa fuego? Iba a consumir toda esa idolatría, pensamiento, ideas que había en el corazón de ellos. Y iba a poner su espíritu. ¿Qué es su espíritu? Su ley y su mandamiento. Eso iba a ser. Así estaba escrito. Ese es un bautismo. ¿Será que la mayoría están en ese bautismo? No. Por eso es importante entender este punto. Un bautismo. Después, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero cada uno de nosotros, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto también es importante, a pesar de que todos estamos llamados a tener un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, pero cada uno tiene diferentes dones, diferentes manifestaciones, diferentes objetivos y propósitos por el cual Dios le ha llamado. Por eso no es que todos estamos llamados a vivir todos de la misma manera. Dios tiene su trabajo, su objetivo con cada uno de nosotros. ¿Me entienden? ¿No? En ese punto. Y el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y ustedes saben dónde está escrito esto? Salmos 68 y 18. ¿Y alguna vez pensaban a qué se refería? Hoy se van a sorprender cuando sepan a qué se refiere. Les voy a leer, aunque
Está ahí en Salmo 68, pero les voy a leer mi comentario de una de mis Biblias con comentario, como dice aquí. Fíjese lo que dice aquí el comentario. La segunda línea parece inspirada en un comentario que se encuentra en la literatura judía, que decía, diste dones a los hombres, y aplicaba el pasaje a Moisés cuando subió al monte Sinaí y bajó con las tablas de la ley. A eso se está refiriendo ese salmo. Ahora vamos a ir al Salmos para ver si era así. Vamos al Salmo 68. Fíjense, ¿a qué se refería cuando le dio dones? ¿Qué eran esos dones? Salmo 68. Muchas veces esas palabritas raras son contundentes, ¿no? Salmo 68. El Salmo 68 es un salmo que David lo escribió en conmemoración a la llegada del Arca del Pacto a Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando el Arca del Pacto llegó a Jerusalén y David hizo una danza ahí, una danza así, ¿no? Y se sacaba toda la ropa y su esposa le vio y le ofendió. ¡Ay, pareces un loco bailando así! No importa si parezco un loco, pero para mi Dios estoy bailando. A mi Dios le estoy danzando porque estoy muy contento. Entonces, en conmemoración a ese acontecimiento se escribió este Salmo 68. Y es un salmo referente de que David menciona que a través de esta arca del pacto que llegó, Dios un día envió dones a su pueblo. ¿Qué eran esos dones? Sus leyes, sus mandamientos. Fíjense. Ahora vamos a leer. Ustedes de tarea pueden leer todo el salmo. Yo le voy a leer del versículo 11. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. ¿Así dice o no? Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro, cuando esparció el Omnipotente los reyes allí. Fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene, ¿de dónde dice ahí? Del Sinaí a su santuario. Recuerden que David se está refiriendo al arca del pacto que está retornando a Jerusalén después de mucho tiempo. Jerusalén era el que tanto en la Biblia se mencionaba el lugar que Dios escogiere, que no estaba todavía mencionado Jerusalén, pero Dios mencionaba, ¿no? El lugar que Dios escogiere, el lugar que Dios escogiere. Versículo 17 dice, el Señor viene del Sinaí a su santuario, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. ¿Qué dice ahí? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. ¿Qué es cautivaste la cautividad? ¿Quién estaba cautivo? Israel. Durante 400 años. Sombra de Israel de ahora, que está también cautivo. Pero Dios le ha atrapado a la cautividad, dice. Al que nos esclavizaba le ha atrapado, por lo tanto nosotros hemos quedado libres. Aquí también está mencionado la misma cosa. ¿Y por qué Pablo se acuerda de esto? Está hablándole también, ustedes ahora están regresando otra vez al pueblo santo, al santuario santo. Ustedes están volviendo otra vez de la cautividad. Ustedes están regresando al pueblo de Dios. Ustedes van a recibir dones. ¿Cuáles son esos dones? ¿Qué es lo que recibió el pueblo de Israel del monte Sinaí? La palabra, la ley de Dios. Bueno, volvamos a Efesios 4. Efesios 4. Bueno, ahora entendemos que dice, por lo cual dice, versículo 8, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este versículo 9 y 10 se está refiriendo
al Mesías, a Jesucristo. Él también tenía que descender aquí, a la tierra, ¿para qué? ¿Para qué tenía que descender? ¿Qué era su objetivo? ¿Cómo estaba su pueblo? ¿Qué había hecho su pueblo? Se había corrompido, se había perdido. Él tenía que venir a rescatarle primero. Tenía que venir a pagar el precio de su pecado. Por eso de arriba tenía que descender acá en lo más bajo de la tierra. ¿Qué significa eso? Tenía que estar en lo más humillante. ¿Por qué objetivo? ¿Con qué propósito? Para poder volvernos a llevar a su lugar, a su tierra prometida. ¿Me entienden hasta acá, no? ¿Qué representa esto? El versículo 9 y 10 nos hemos leído. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, el objetivo del cual él vino, pagó el precio, rescató a su pueblo y los está volviendo a unificar, era para después, ¿qué hacer? Constituir entre ellos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y vamos a mirar el trabajo de un apóstol. La palabra apóstol quiere decir embajador. Alguien que lleva, que tiene responsabilidad de, ¿cómo se puede decir? De darle el pasaporte a los extranjeros para poder volver a su país. Apóstol es embajador. Entonces el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y los apóstoles, ¿con qué objetivo ellos se iban a otras tierras, a otros países? ¿Qué era su propósito? Darle la estadía, la entrada a los gentiles. ¿A qué reino? ¿A qué país? Al reino de Israel. Ese era su trabajo. Al apóstol Pedro se le encargó a los judíos, más a los judíos. Cuando se refiere a los judíos, no piensen solamente que a los judíos que vivían en Judea, no, había muchos judíos por ahí, a los que estaban viviendo el judaísmo, pero estaban también esparcidos. Pero el apóstol Pablo fue enviado ya no solamente a los que estaban viviendo lejos con el judaísmo, sino a los que no eran judíos, los que no tenían nada que ver con el judaísmo. De ahí que había problema en el ministerio del apóstol Pablo. El ministerio de los demás apóstoles no tenía tanto problema, porque ellos solamente iban y le explicaban a los judíos mismos. Pero Pablo, ¿qué hacía? Pablo empezaba a hablar la palabra a gentiles, a griegos, a personas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Y eso les causaba molestia, eso era algo raro para la gente. Bueno, ese era el trabajo de un apóstol. Después, profetas. ¿Qué eran los profetas? Los profetas también viajaban dando las instrucciones de Dios. Dios estaba mostrando esto, Dios estaba hablando de esto. Los profetas profetizaban, se puede decir, o mencionaban cosas que estaban ocurriendo, cosas que ocurrieron y cosas que ocurrirían, basándose en ¿qué? En la Biblia. Nunca podían profetizar, acuerda, mi mente me dice, Dios me habló, Dios. No. Basándose en la Biblia. En los mismos profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, Ezequiel, si ustedes observan profundamente sus escritos estaban basados en lo que está escrito en los 5 primeros libros. Por más que sale, Dios les dijo, nada de lo que Dios les dijo no estaba ya escrito acá en los 5 primeros libros. ¿Qué les parece? Por eso ellos no hablaban por hablar. Por eso cuando Jeremías hablaba, muchos identificaban, este es un profeta. ¿Quiénes podían identificar que era un profeta? Los que tenían conocimiento de los 5 libros de Moisés, de la Torá. El que no tiene conocimiento de la Torá, los libros de Moisés, no va a entender si ese es profeta o no. ¿Por qué él tenía mucho problema con los líderes? Porque los líderes, ¿cómo estaban viviendo? ¿Bajo la guía de la Torá? ¿Bajo la instrucción de la Torá? No, ya corrompidos, ya totalmente bajo sistema del mundo. El profeta Isaías mismo, que era antes de Jeremías, que dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Isaías dijo eso. Ellos ya no enseñan más lo que está escrito. Y Jeremías lo volvió a repetir. Y Ezequiel también. Y otros profetas también. Entonces podemos saber cuál es el trabajo de un profeta. Te avisa lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir basándose en la escritura. Por eso algunos fueron llamados para ser profetas. Para interpretar o para discernir las escrituras desde ese punto. Después, evangelistas. Nosotros fuimos muchos años evangelistas.
¿Y qué hacen los evangelistas? Los evangelistas narran la historia cercana, lo acontecido actualmente, lo que el Mesías ha hecho, lo que Jesucristo vino a hacer, cómo Jesucristo está buscando su pueblo para reunificarlo. Le narran, le explican, mira, vos sos la oveja perdida de Dios, Dios te está buscando. Es el trabajo del evangelista, evangelizan. Le están pensando, Dios, tú eres un llamado. Le empiezan a mostrar que Él tiene un llamado, que quién es Él, a través del Mesías. Le hablan del Mesías. Y el Mesías que vino a enseñar, ¿qué fue lo que el Mesías dijo? ¿Qué fue lo que Cristo al comenzar su ministerio dijo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así dijo. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas. Él era el primer evangelista que había venido. Estaba mostrando ya. El pueblo, regresen a la palabra, regresen a la escritura. Es el trabajo de un evangelista. Muestra la enseñanza de Jesús. Llama a las personas a creer la enseñanza de Jesús. Jesús comenzó eso, que es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La buena nueva, la palabra de Dios. Y finalmente, pastores y maestros. Este pastores y maestros, acá sale separado, pero realmente significa uno mismo. El pastor es maestro. El pastor es el que se queda en un lugar, trabaja en un lugar. ¿Y con qué objetivo? ¿Cuál es los propósitos del pastor? Enseñar, exactamente. Enseñar. Como le decía el apóstol Pablo a los pastores, que apacienten la grey, ¿no? Que alimenten. ¿Se acuerdan? Ezequiel, Dios le había dicho que va a quitarle a esos pastores que no alimentaban a las ovejas, sino que se aprovechaban de ellas. En vez de enseñar, se sacaban beneficios de ellos. Y Dios va a sacarle de su cuidado. Hay muchos pastores que en vez de enseñar, ¿qué hacen de la oveja? Sacan, se aprovechan, le sacan el jugo, no enseñan. Por eso hay congregaciones que años van los miembros y nunca aprendieron nada, nunca saben nada, siguen igual. Solamente aprendieron que una vez Cristo murió en la cruz, y eso sábelo en cada Semana Santa, ve esa serie. Y nada más. Y habla de su historia, de su vida, y muestra su vida, o si no administra. Hoy en día hay muchos pastores que son administradores, gerentes, comerciales, directores de orquesta, directores de esto, directores de aquello. Ya no son más personas que están alimentando al pueblo. Por eso tenemos 4 funciones en la iglesia. Apóstoles, que ya vimos quién eran los apóstoles. Los verdaderos apóstoles fueron los que estaban con Jesús. Hoy en día también existen apóstoles, pero ellos realmente representados por Jesús, esos 12 tienen una función especial. Profetas, ya entendimos qué es profeta, qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar, de acuerdo a la Escritura. Evangelistas anuncian la buena nueva, la ley de Dios, el mensaje, la obra de Jesucristo. ¿Para qué vino Jesucristo? A pagar el precio del pecado, para rescatarte, para traerte otra vez a la casa verdadera. Y finalmente maestros y pastores, que están enseñando continuamente la Escritura al pueblo. Sigamos, versículo 12. ¿Para qué Dios estableció estas personas, este tipo de guías dirigentes? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso les decía, cuando la función de una persona el objetivo de una persona es ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte del pueblo de Israel, tiene la esperanza de un día reinar con Cristo. Cuando tiene esa esperanza, ese objetivo, después Dios se encarga de los demás. ¿Entienden lo que? De edificarle, de alimentarle, de darle más entendimiento. Pero lo principal tiene que ser cuál es su objetivo, cuál es la meta que tiene, con qué objetivo está siguiendo a Dios. ¿Quiere ser parte del reino de Dios? ¿Quiere reinar como el ladrón que estaba al costado de Jesús? Que le dijo, acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Tristemente él no tuvo la oportunidad de edificarse, de fortalecerse, pero le tocó ahí, esa fue su gracia. Ahí le tocó entender, conocer y aceptar la obra de Jesucristo. Pero si a nosotros nos toca, después de haber conocido esta palabra, después de haber sido llamado, invitado al pueblo de Dios, vivir más, ¿con qué objetivo es? Para edificarnos, para perfeccionarnos. No hay otro objetivo, no es que acá entendiste hasta ahí nomás ya. Entonces Dios ahí te tenía que matar ya. Dios quiere que vos prosperes, crezcas. Versículo 13.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ese punto Dios nos está instruyendo, nos está formando. Unidad de la fe, ¿qué significa? Hoy en día, si ustedes se fijan, ¿cuántos tipos de pensamiento y de creencia hay? ¿Cuántos hay? Muchos. Los que son llamados por Dios, recuerden que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los que son llamados por Dios para ser parte de su pueblo, aunque al principio hayan sido llamados con un conocimiento básico o no completo, pero los llamados reales van a empezar a estudiar hasta que lleguen a la unidad de la fe. Yo estoy convencido de que Dios utilizó todas las maneras, hasta estas traducciones muchas veces mal traducidas, hasta las interpretaciones mal erradas, todas las cosas que había posible utilizó para un día darnos la exactitud, el conocimiento pleno. Por eso ninguna cosa es desechable. Ninguna de nuestra vivencia pasada es desechable, porque Dios estaba trabajando en nuestra vida. Dios nos estaba llamando para que conozcamos su palabra, conozcamos su verdad y un día podamos tener lo que dice acá, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Podamos tener todo un mismo entendimiento. Dios estaba haciendo esas cosas. Dios estaba preparando nuestro corazón para eso. Versículo 14. Para que ya no seamos, ¿y con qué objetivo? Ahí está el objetivo. ¿Para qué Dios quería que lleguemos hasta la unidad de la fe? Hasta entender plenamente su propósito, su llamado, su entendimiento de la Escritura. ¿Con qué objetivo? ¿Qué dice ahí? Para que ya, versículo 14, no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué les parece? Si es que nosotros no empezamos a llegar a la unidad de la fe, a entender quién es el cuerpo, cuál es la fe, cuál es el bautismo, todas estas cosas que nos está aplicando Pablo acá, siempre vamos a ser arrastrados por hoy este conocimiento, hoy acá, hoy acá. Y ustedes ven que hay muchas personas que andan así, ¿no? Hoy día cambia acá, hoy día cambia allá, hoy día cambia allá, hoy día. Porque en vez de seguir la enseñanza de Dios, ¿qué enseñanza sigue? Del hombre. En vez de, por ejemplo, hacer lo que hacía Berea. ¿Qué hacía Berea, la iglesia de Berea? O los miembros de Berea. ¿Qué hacían ellos? Pablo les predicaba y ellos escudriñaban. Cierto. El objetivo no es, yo les predico, ustedes creen. Crean lo que está escrito acá. No, escudriñen, investiguen, estudien. Pero como a la gente le gusta, no sé cuál es gente la culto, para gente la culto, adelante. Entonces van a ser arrastrados y llevados por todo viento de doctrina. Imagínense si una persona después de escuchar un culto vuelve a su casa, agarra su Biblia, empieza a leer, a estudiar, muchas cosas se va a dar cuenta. Y por ahí encuentra algo que no compaginaba bien con lo que dijo el pastor. Tranquilo, pastor, quiero una entrevista con usted, por favor. Esta palabra leí y me preocupó, no entendía, así me pareció diferente. Y conversan bien ahí. Y si el pastor está equivocado, entonces se da cuenta. Si es que humilde, se da cuenta. Si orgulloso, no, ella pone así la pastora. A ver. Y bueno. Y esa persona puede darse cuenta, no, aquí por lo visto no hay charla, no hay conversación. Este es dictador, no es pastor. Así está escrito en la Biblia. El pastor no es dueño de la verdad. El pastor no es la verdad. El pastor es un maestro que enseña lo que aprendió de su maestro. Nada más. Y lo único que le hace pastor al pastor es el más tiempo que ha tenido y más tiempo que tiene para estudiar la Escritura. Nada más eso. No es porque es especial ni nada. Así está escrito en la Biblia. Uno es vuestro maestro. Es Jesús. Cuando llega una persona ya a tener el punto de poder captar lo que Jesús le dice, entonces ya puede decir que Jesús es su maestro. Pero ¿por qué nos reunimos? ¿Por qué compartimos? Porque esa es la fuerza de la iglesia. ¿Me entienden? ¿No? O sea, el objetivo del pastor es que los miembros se queden siempre abajo. No. El objetivo del pastor es que los miembros lleguen, si es posible, igual que él, hasta pasarle a él. Ese es el objetivo del pastor. Ese tiene que ser el objetivo. Para que los miembros puedan también trabajar allá. Un día se va a compartir. Así.
para que sean compañeros, sean realmente una fuerza, un equipo. Eso es el objetivo de Dios. Pero muchas personas no entienden así. Por eso cada denominación nombra a su líder, su máximo líder. Y solamente la voz del líder es la voz de Dios. Eso es falso. Ni Moisés. ¿Qué dijo Moisés a Josué? ¿Se acuerdan qué le dijo Moisés a Josué? ¿Qué era su deseo de él? Cuando Josué le dijo, Señor, hay algunas personas allá que están profetizando y no están con nosotros. Ay, ¿tiene tu celo de mí? Ojalá todos profetizasen. Así le dijo. Ojalá todos pudieran comprender esta palabra. O a Moisés le gustaba que yo nomás, siéntela a mandar. Él quería ser así. Hoy cuando dice una persona, ¿acaso Dios no puso a Moisés, no puso a David? Ellos no eran su objetivo ser los únicos. Por necesidad del pueblo Dios establecía esa persona. Por la necesidad nada más. Eso es importante que entienda las congregaciones. Bueno, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y fíjense lo que dice el versículo 16. Entiendan muy bien. Con esto ya vamos a ir terminando. 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Acá sale la palabra, coyunturas. ¿Qué es coyunturas? ¿Qué es coyunturas? Uniones, ¿sí? Del cuerpo. ¿Estamos hablando de anatomía humana acá o no? Eso no quiero que me confirmen. ¿Sí? Sí, estamos hablando de cuerpo humano. O estamos hablando de robot, algo así. Entonces, cuando acá menciona unión de cuerpos, ¿a qué texto nos estamos acordando del Antiguo Testamento? A ver quién, cuando se está uniendo cuerpos, coyunturas, dígame, Exactamente, ya estaban entendiendo, ya está, hueso seco. ¿Y los huesos secos quiénes eran? Israel. Estos son la casa de Israel que dicen, nuestros huesos se secaron, oí pueblo mío, hoy yo le voy a hacer levantar mi espíritu, van a recibir, van a ser otra una nación, y todo lo que está escrito en Ezequiel 37. Entonces, ¿a qué se refería Pablo cuando hablaba de quien todo el cuerpo? ¿Qué cuerpo? Israel. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está hablando de las uniones del cuerpo, se empieza a unir. Lo que pasó en Ezequiel 37, que ese cuerpo seco, muerto, empezó a tener cuerpo, carne, esos huesos separados, que estaban separados los huesos, empezaron a unirse, ¿no? Sus coyunturas, sus ligamentos, no sé si se unieron o no. Pero estamos hablando del cuerpo físico. Esto es para mí muy interesante porque es una clara demostración de que Dios está hablando de Israel, de que Pablo nunca habló de otro grupo. No hay aquí otra iglesia. La Biblia no habla de dos grupos, Israel y la iglesia. La Biblia habla de un grupo. Israel es la iglesia. La iglesia son los sacados fuera, la congregación, los que han sido redimidos, escogidos. ¿Y con qué objetivo se unían? Para que vayan creciendo, para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que produce el amor entre estos miembros que se están uniendo? ¿Qué es lo que produce que ellos tengan amor? Hemos hablado la vez pasada cuando compartimos San Juan. La obra maravillosa que Jesucristo hizo por ellos. A pesar de que eran perdidos, de que estaban sin esperanza, ellos vieron el amor de Dios. El amor del Hijo de Dios muriendo en la cruz por ellos hace que ellos tengan también el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dios, a pesar de que éramos perversos y estábamos viviendo bajo el príncipe de la potestad del aire, nos unió y nos trajo acá y nos hizo un pueblo y tenemos este amor unos con los otros. Amén. Hoy hasta aquí.